tremendamente. Así que y les va a animar mucho, sobre todo a muchas mujeres. Se las recomiendo. Quería rápidamente compartirles, recibimos, como decía el pastor César, las cartas de todos nuestros misioneros que ustedes sostienen. Entonces tenemos los misioneros, ¿verdad?, en Argentina, tenemos en Colombia, 2 iglesias en Colombia, en Costa Rica, nuestro hermano Francisco Pizarro, en Denver, Colorado, Francisco y Sandrita Méndez, en Jerusalén, Sarita, con 5 niños, 2 de ellos que estamos manteniendo nosotros, niños especiales, y en Italia tenemos a Marcelo y a Simona Rodríguez en Nápoles. Marcelo ha venido aquí a compartir con ustedes, él canta precioso, es un buen pastor, y me decía Marcelo que ya se inició en Italia la persecución contra los cristianos, que el Vaticano ha levantado una persecución tremenda contra los cristianos, los están sacando de sus iglesias, ellos están buscando otro lugar porque ya los comenzaron a agredir violenta y físicamente. Entonces oremos por nuestro hermano Marcelo y Simón en Italia. Hay cosas que no salen en el periódico, ¿verdad?, que están ocultos, pero es increíble la persecución que existe ya en contra de los cristianos, a pesar de que podamos escuchar otras cosas por otros lados. Y también les quiero recordar el desayuno que tenemos el 17 de junio. Me informan que ya quedan pocos boletos. Este 17 de junio en el World Trade Center, junto a las torres de satélite, tenemos el desayuno titulado La Guerra Espiritual en los Tiempos Finales. Va a estar tremenda esta conferencia, trae invitados porque es el propósito de que podamos nosotros tener y continuar con esta serie de conferencias fuera de la iglesia. Porque aquí es un campo de entrenamiento para ustedes, pero las almas hay que ganarlas fuera de la iglesia. El evangelismo es fuera de la iglesia. Y por eso tenemos ya casi 35 años haciendo 3-4 veces al año estas conferencias en diferentes hoteles. Y ahora nos toca aquí el World Trade Center en esta área del norte de la Ciudad de México. Los que traigan su Biblia en esta tarde, la pueden abrir en el libro de los Jueces, capítulo 6. Nuestro tema se titula Dios habla en tiempos de crisis. Dios habla en tiempos de crisis. Vamos a ver en el capítulo 6 de Jueces la historia breve que enfrentó uno de los jueces de Israel llamado Gedeón. El libro de los Jueces, y esta es una característica increíble de la Biblia, que no se nos oculta los pecados de los más grandes hombres, ni tampoco se nos oculta los pecados de diferentes tribus o naciones que han a través del tiempo atravesado nuestra historia. Y el libro de los Jueces se puede considerar en el Antiguo Testamento que fue la época más oscura de la historia de Israel, donde más apostasía hubo, porque hubo aproximadamente 13 jueces en un periodo, estamos hablando de 400 años. O sea, el libro de los Jueces cubre un periodo de 400 años. Cubre 7 apostasías, 7 esclavitudes bajo 7 naciones paganas y 7 liberaciones de Dios. Este libro es un libro que contiene, vuelvo a repetir, la historia de este pueblo de Dios que es Israel, donde continuamente estaban ellos alejándose de Él. Y Dios iba y los recogía. Pero siempre Dios tiene hombres o mujeres que Él escoge para que tú vayas a tu casa a traer a tu familia a la cruz, para que puedas traer a tu nación a la cruz,
para que en tu escuela comiences a alborotar la escuela y a conseguir que en tu escuela se hagan conferencias, para que podamos alcanzar al mayor número de personas, para que en tu negocio, en tu consultorio médico, en tu bufete de abogados, en tus despachos de contaduría, en tu taller de carpintería, Dios nos llama a nosotros para que seamos luz. Y mientras nosotros no estamos haciendo nada, los malos van a prosperar. Decía un gran hombre que la maldad existe porque los buenos no hacen nada. Entonces, si nos limitamos a ser cristianos de domingo y solamente venimos el domingo a persinarnos y a tener un devocional, oír la palabra, y no entendemos la responsabilidad tan enorme que Dios nos ha encomendado, estamos muy lejos de poder verdaderamente presentarnos delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarnos. El libro de los Jueces describe, repito, una de las peores épocas que atravesó Israel. Fueron tiempos de apostasía muy grandes, por lo que Dios tenía que levantar hombres para que volvieran el corazón del pueblo a Dios. Estos jueces o estos líderes que en esta época Dios levantó, eran épocas de emergencia nacional y conducían al pueblo a la guerra, dirigiendo a la nación y ejerciendo las funciones de magistrados, de militares y de civiles al mismo tiempo. Porque en esta época, ¿verdad?, el sacerdocio estaba por los suelos y no había realmente un gobierno civil que se pudiera respetar. Esta es, en Jueces capítulo 6, la cuarta vez en el libro, la cuarta vez que Dios levanta una nueva generación que le fallaba a Dios. Y esta generación había sido cautivada por el mundo. Era una generación donde vivían, y vamos a comparar esta época, que por eso escogí este capítulo, con la crisis emocional, social, política, diplomática y emocional que estamos viviendo tú y yo en este siglo XXI al cual hemos entrado. Esta generación, ¿verdad?, dejaron de vivir separados para Dios y a desear el estilo de sus vidas mezclándose en las fiestas, en las diversiones, en todos los ritos paganos, con un cristianismo completamente diluido. El mensaje que se propagaba ya no era el mensaje del evangelio como ahora en nuestra época. Mi esposo y yo, que hemos estado viajando estos últimos meses, cada vez nos encontramos con todos los cristianos o iglesias a donde vamos, aquí, fuera de México, en Estados Unidos, buscando una iglesia que les dé alimento espiritual, que les dé una sana doctrina, que puedan realmente sentirse edificados con la palabra de Dios, y están buscando por todos lados por la forma tan diluida en la que el evangelio se ha propagado. Y al mismo tiempo vivimos una época de cinismo espiritual. Hace algunos días yo estaba en una conversación con una persona que conozco hace muchos años en Cristo. Bueno, este es solamente como un ejemplo de introducción al libro de los Jueces. Y esta persona yo la conozco ya hace muchos años. Es más, él vino y se convirtió bajo nuestro ministerio. Y entonces yo oí hace como algunos meses que él había abandonado a su esposa y había abandonado a sus hijas. Y se había ido, pues, desde luego con un amante, ¿verdad? Con otra muchacha, su secretaria, o no sé, no importa quién haya sido. Entonces me encuentro yo a esta persona y comienzo a decirle, oye, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Que estoy en mi corazón partido a la mitad por lo que tú has hecho. ¿Y saben ustedes lo que me contestó esta persona que tenía aproximadamente o tiene casi 15 o 20 años en Cristo? Bueno, pero ya nos perdonó Dios. Le digo, bueno, te perdonó a ti. No es que mi esposa pues ya también anda buscando otro. Pues claro, le dije, no se va a quedar a vestir santos. Si tú te vas con la amante y te casas con la otra, tu esposa no se va a quedar a esperarte toda la vida. Entonces no vengas con ese cinismo y decirle, pues ella arregló su vida, ya nos perdonamos los dos y ya me perdonó Dios. Inmediatamente lo que yo detecté fue lo siguiente, que hay cantidad de personas que se llaman cristianas y que piensan de la misma forma, total que Dios me va a perdonar.
y me puedo divorciar, y ya que me case con otro y forme otro hogar, entonces ya Dios me puede perdonar y comienzo nuevo. Porque Él me dijo, bueno, ¿y ahora qué sigue? Le dije, lo que seguía era lo siguiente: si tú abandonas a tu esposa por adulterio y por otra mujer, tú te arrepientes de tus pecados y esperas que tu esposa te perdone, y te esperas antes de casarte a que se case ella primera para que tú quedas libre. Esa es la forma en la que la Biblia nos traza el divorcio, el adulterio. Para Dios es algo gravísimo el divorcio, gravísimo, porque es la santidad más grande que existe y la institución más santa que existe, el matrimonio. Y ahora por cualquier cosa, todo mundo busca, hasta porque no me cocina bien, me busco otra cocinera. Es increíble la ligereza en la que la sociedad se encuentra actualmente. Y de acuerdo a la Biblia, la única causal de divorcio es el adulterio, nada más. Que me pega, pues te esperas y oras por él y se separan temporalmente, pero es el adulterio la única razón, y el abandono de hogar, que el gavilán te pega y se va con otra, que abre la jaula y que vuele lo más lejos que pueda. Pero bajo ninguna otra circunstancia la Biblia aprueba el divorcio. Todo esto lo vamos a tratar en el seminario de matrimonios allá en la Riviera Maya. Estoy preparando una serie de mensajes tremendos. Los esperamos que nos acompañen ahora en octubre. Y este es solamente un caso de cómo vivían los jueces. Era un tiempo de cinismo espiritual. Era un tiempo en que todo lo tomaban a la ligera. Al cambio que Dios me perdona. Esto se llama tomar la gracia con libertinaje. Aprovecharse de la gracia de Dios y vivir una vida de libertinaje. Pues al cambio que Dios me perdona. Vamos a ver estas crisis en la época de Gedeón. Capítulo 6, del 1 al 5, veamos el escenario en el que se encontraba Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Recordemos que Madián era uno de los hijos de Cetura, la segunda esposa de Abraham. Cuando se murió Sara, se casó con Cetura y de ahí nacieron los madianitas. Lo podemos ver en Génesis capítulo 25. Entonces los madianitas eran primos hermanos de los israelitas, o medios hermanos de los judíos. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pero pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaz. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. No cabe duda que podemos nosotros, con esta introducción, poder comparar la época en la que nosotros estamos viviendo y el paralelo tan grande que existía en los tiempos de Gedeón y nuestro tiempo actual. Vemos en estos primeros 5 versículos la primera clase de crisis. Estaban atravesando una crisis social y de mucha violencia. Israel se había abandonado de los caminos de Dios. Dios los entrega en manos a enemigos, porque esta es la forma como Dios trata con todos nosotros. Dice la Biblia que mientras estamos en la luz, 1 Juan capítulo 1, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bajo la luz, el diablo, los demonios no pueden meterse con mi vida, ni con mis hijos menores de edad, porque estoy bajo la protección de Dios. En el momento en que nos movemos y regresamos a la dimensión de las tinieblas, que es donde Satanás tiene acceso, Satanás no tiene acceso a la luz. Dios es luz y no hay tinieblas en él.
Entonces las tinieblas están relacionadas con el pecado. El momento en que tú pecas, o ya traes una mujer en tu mente que no es tu esposa, o ya metiste pornografía a tu casa, o ya comenzaste a hacer cosas que son desagradables a los ojos de Dios, sin que tú te des cuenta, si tú mantienes este tipo de vida, comienza el cerebro y las emociones a ser afectadas, y entonces viene lo que se llama el engaño, donde comienzas a engañarte, porque el pecado tiene el poder de engañarnos, y comienzas a convencerte que no estás tan mal. No, esa es una prostituta, esa sí está mal. No, yo no soy con mi compadre si es borracho, parrandero y jugador. Yo por lo menos estoy casado con mi esposa y tengo mis aventuritas, ¿verdad? De vez en cuando, una canita al aire, pero de vez en cuando. Y Dios es un Dios que dice la Biblia, sus párpados nos examinan y nuestros caminos están delante de Él las 24 horas del día. Y cuando viene el engaño, cuando vienes tú a la iglesia a oír la palabra de Dios, como los domingos o los estudios entre semana que muchos de ustedes toman, o en el ITI, el propósito de Dios al exponernos a su palabra es abrirnos el entendimiento para convencernos de pecado. Siempre que hay un mensaje de la Biblia, hay algo que el Espíritu Santo usa que se llama la convicción de pecado, porque solo Él, ni el pastor, ni tu compadre, ni nadie te va a convencer que estás mal más que la palabra de Dios. Entonces nos exponemos a la palabra de Dios, y tú en esta tarde que escuchas tienes esta oportunidad en la que Dios te está hablando. Yo no sé tu vida. Muchos dicen, es que ¿quién le contó mi vida? Nadie me ha contado tu vida, ni te conozco, mosco. Entonces ese es un problema tuyo y con Dios, pero Dios usa la Biblia, y si tú cuando oyes la palabra de Dios no te arrepientes y sales por esa puerta igual que como entraste, viene lo que se llama la dureza del corazón, que se usa con la palabra porosis en el griego, que es cuando un carpintero o una persona que usa instrumentos de martillos y de cinceles está golpeando y golpeando hasta que te salen callos en las manos. Esto es un fenómeno muy interesante. Y cuando te salen callos, lo interesante que el callo no tiene células. Le metes al callo una aguja y no lo sientes. Trátalo y vas a ver cuando te salga un callo, porque es tejido muerto. Y esta palabra se usa en el hebreo y en el griego para describir la dureza del corazón que muchos cristianos comienzan a tener, donde llega el momento que la palabra, como una espada que quiere cortar, ya no corta, porque ya perdiste la sensibilidad al Espíritu Santo. Y entonces cuando llegas a ese punto donde ya no eres sensible a la palabra de Dios y que no te das cuenta cuán duro está tu corazón, si eres una persona regenerada por el Espíritu Santo y realmente naciste de nuevo, eres un hijo y eres una hija de Dios, Hebreos 12, Dios te va a disciplinar. Y déjame decirte algo, cuando a Dios le queda esa opción de disciplinarnos, su mano es muy, pero muy pesada. Dice en Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no les está hablando a los incrédulos, le está hablando a la familia de Dios. Su mano es muy pesada, porque Cristo dijo, es preferible que pierdas tu mano, tu pierna, tu brazo o tus ojos o lo que sea físicamente, a que entres al infierno entero. ¿Cuántas veces las cosas que nos pasan, accidentes, problemas morales en la familia, etcétera, etcétera, tienen el único propósito de hacer que regresemos a la cruz? Porque Dios sabe, nos ama tanto, tanto, tanto Jesús, que Él prefiere que podamos sufrir físicamente o moralmente con la única razón de regresar a la cruz. Esta crisis social en que estaban viviendo los madianitas provocó, dice la Biblia, que comenzaron a vivir escondidos en cuevas, escondiendo todo lo que tenían en lugares fortificados, vivían en temor. En segundo lugar,
En el versículo 6 dice la Biblia: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vemos nosotros que aparte de una crisis social, se encontraban en una crisis emocional y económica. Gedeón se encontraba escondiendo el trigo para que no se lo robaran. Vivían bajo el temor y la inseguridad. Dice el versículo 11: vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y en tercer lugar, no solamente vivían una crisis social y de violencia, una crisis económica y emocional, sino que la peor de todas era la crisis moral y espiritual en que se encontraban. Versículos 12 y 13. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón desde luego y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué me chocaron el carro? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué estamos en la condición en la que estamos? ¿Por qué estoy pide y pide trabajo y no encuentro por ningún lado? ¿Qué está pasando? Señor, si tú estuvieras conmigo, no estuviera pasando esto que estoy atravesando. ¿Y dónde están todas sus maravillas? Le sigue diciendo Gedeón al ángel. A ver, ¿dónde están las maravillas de Dios que nuestros padres nos han contado diciendo que nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Vamos a ver esta aplicación rápido de las tres crisis sociales para continuar desarrollando esta conferencia. De la misma manera, la sociedad en que vivimos ahorita, vivimos una crisis social, oprimida por la inflación, las guerras, el hambre, las naciones fuertes oprimiendo a las débiles, crímenes, secuestros, robos, actos de terrorismo al inicio del siglo XXI. Agreguémosle esto, que vivimos, escuchen esto, vivimos la confusión política y diplomática más grande de la historia. Vivimos la confusión política más grande y diplomática de la historia. Podríamos decirle nosotros que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, que desde la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos se levantó como la supremacía política, económica y militar del mundo, seguido por la Unión Soviética o las repúblicas socialistas soviéticas, hasta el siglo XXI hemos entrado a un punto donde ya entre las mismas naciones, a pesar de la grande tecnología y los avances científicos que tenemos, nos encontramos tan confundidos políticamente, donde ya los gobiernos del mundo ya no saben qué sistema de gobierno utilizar, si socialismo, si comunismo o socialismo y comunismo mezclarlo, si democracia, si monarquía, porque los sistemas que se han probado hasta el siglo XXI, las mismas democracias han fracasado. El siglo XX demostró que el comunismo no era un sistema que se podía aplicar a ningún gobierno del mundo, como lo dijo Mikhail Gorbachev en su libro La Perestroika. Vemos ahora que la democracia, pues se siguió el patrón de la democracia y el modelo de la democracia, porque era Estados Unidos el que iba como líder. Y los países dijeron: bueno, pues si en Estados Unidos el mejor vestido, el país mejor vestido, el mejor alimentado, el que más guerras ha conquistado, guerras ha ganado, y el que sacó al comunismo, al fascismo y al nazismo del siglo XX, vamos a seguir ese modelo. Y vemos ante nuestros ojos, al entrar aquí al siglo XXI, los que venimos desde el siglo pasado, que la democracia es una fanfarronería ya.
Ya no es cierto que hay democracia, no es cierto que el pueblo gobierna, no es cierto que hay respeto por las instituciones. Vivimos una confusión, un caos político y diplomático, donde todos los sistemas se están derrumbando a nuestros ojos, todas las ideologías se están desmoronando, todo está cayendo delante de nuestros ojos. Y ahorita los jóvenes, nunca como en los últimos 10 años había habido tantos suicidios de muchachos de 8 a 16 años. Nunca había habido tantos suicidios. Los jóvenes se están quitando la vida, no quieren vivir en el mundo que tú y yo vivimos. Y ahí están muchos de nuestros hijos también. Dichosos los padres que tienen una educación cristiana a sus hijos. Dichosos sean. ¿Por qué? Porque se están cansados de tantas mentiras, de tanta hipocresía que ven por todos lados. Y cuando nosotros, que se supone que somos la única luz, les mentimos y nos ven que somos completamente unos farsantes en el hogar, y peleándome enfrente de ellos y con mi esposa y yo, y dándoles un mal ejemplo, ¿qué les queda a los jóvenes? Si no es Jesús, ¿quién más entonces? Dicen ellos, si Jesús no funcionó en mis papás, ¿cómo va a funcionar conmigo? Y en el día del juicio y el día del tribunal de Cristo daremos cuentas de todas estas ingratitudes y deslealtad que tuvimos hacia Dios. Vivimos un mundo de confusión y de crisis social. En segundo lugar, vivimos también, como en los tiempos de Gedeón, una crisis emocional y económica. La mayor parte del mundo ahorita está tratando por todos los medios de esconder su dinero. ¿En qué puedo invertir mi dinero? No se imagina la cantidad de correos que nos llegan. Oiga, ¿qué me recomienda, pastor? ¿Comprar euros o en el dólar o en Wall Street, o comprar bienes y raíces? Dicen que el dólar va a seguir cayendo, que viene un caos económico en Estados Unidos que va a hundir el peso aún más todavía, etcétera, etcétera. Y todas las cosas que comienzan a bambolearse, como dice en Hebreos 12, voy a sacudir los cimientos del mundo, la economía, la política, los temas, todo va a comenzar a bambolearse. Así vivimos un mundo donde comenzamos a ver que todo es inestable, todo, no hay nada firme, todo está cayéndose a nuestros ojos, la moral por los suelos, como lo vamos a ver también, la política, la economía, la ideología, todo. ¿Qué entonces hacemos los cristianos? Vivimos una época de crisis, ¿quién lo puede negar? ¿Qué vamos a hacer entonces con el dinero? ¿Vamos a estar igual que el mundo, preocupándonos en qué invertir, escondiendo el dinero debajo del colchón de la cama? Es la crisis en la que estamos viviendo, emocional y económica. Y tantos impuestos, vive la gente angustiada, temerosos, llenos de estrés. La clínica Mayo en Rochester, una de las clínicas más prestigiadas en medicina, el Hospital Hopkins en Inglaterra, de Estados Unidos, de las instituciones más prestigiadas en medicina, llegaron a un acuerdo el año pasado, que la causa número 1 de problemas físicos en el ser humano actualmente y emocionales tienen una sola raíz. Ya no son ataques al corazón, entonces consecuencias, el problema y el peligro más grande que está asumiendo al mundo ahorita, robándole la salud, se llama el estrés. El estrés. Aún mismo el estrés te hace subir el nivel de tu colesterol y de tus triglicéridos. Así que si tú eres una persona que fuiste al médico y tienes más de 200 de colesterol arriba, o tu glucosa pasa de los 100 puntos, etcétera, etcétera, y tú dices, bueno, voy a entrar a una dieta, y crees que con la dieta se va a mejorar, claro que te va a ayudar, pero si no va acompañado con la paz en tu vida, y tú puedes estar comiendo todos los días lechuga y convertirte en el bunny books, en el conejo, no importa lo que puedas hacer, si tu vida no tiene paz y no tiene equilibrio y no tiene una estabilidad emocional, no importa lo que hagas, porque emocionalmente lo que descompone el organismo es el cerebro y la falta de paz.
El estrés es un estado de angustia, de incertidumbre, que estás así, de enojo, de ira, de desconfianza en el mundo, andas como león enjaulado y se te atraviesa en el tráfico y quieres sacar la pistola y le recuerdas a la mamá y hasta a la abuelita le recuerdas cuando se atraviesan en el tráfico. Y llegas a la casa y estás igual. Entonces tú no vas a llegar a los 40, 50, 60 años de edad como una persona normal. Y vas a comenzar a padecer de enfermedades que tienes una buena dieta, pero te está descomponiendo tu estado emocional. ¿Por qué? Porque no tienes paz. Y hace 2000 años, Jesucristo nos dio la medicina para el estrés. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Por nada estén afanosos. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren ustedes a las aves de los cielos. Aunque tú en tu cerebro no lo puedas captar ni lo puedas dimensionar, los pajaritos, cada pajarito de cada campo, de cada bosque en el mundo, cada pajarito depende de mi Padre. Y Dios les puso a los pajaritos un chip para que nunca veas a un pajarito sembrar, para que nunca veas a un pajarito cosechar, y para que jamás vayas a encontrar que ningún pajarito nunca guardan su comida, no la almacenan en Banamex ni en Bancomer. Y sin embargo, vale $1 cada pajarito, $2. Y si mi Padre los alimenta, ¿cuánto más ustedes, que di mi vida en una cruz, que resucité de los muertos, que cambié la historia, que me apareció a más de 500 personas en los primeros meses y años de mi vida, y que vivo en el corazón de muchos de ustedes? ¿Cómo es posible que hayas llegado a ese punto donde dudes que te voy a dejar? Ahora que estábamos mi esposa y yo en Acapulco, no estábamos ni en la playa. Siempre que, igual cuando vamos a la Riviera Maya, ¿verdad? Lo que menos, ni a la alberca nos da tiempo de meternos, porque vamos a ministrar a la gente. Y estábamos en Acapulco y tuvimos el desayuno, 600 personas. Fue una vez, como no se imagina qué bendición fue. Nuestra iglesia en Acapulco está creciendo tremendamente. Bueno, en la consejería llegó una muchacha este fin de semana pasado y nos dice a mi esposa y a mí, de 18 años, ay, pastores, ¿qué te pasa, nena? Pues no tengo trabajo. Nena, ¿tienes papá? Sí. ¿Y mamá? También. ¿Cama para dormir? Sí. ¿Y comida? Sí. Entonces, ¿y eres cristiana? Sí. Entonces, ¿por qué estás en esta condición? Dale gracias a Dios y dile: Padre, gracias por mi papá, tengo cama, tengo alimento, tengo que vestirme, me están pagando la escuela, y te preocupas porque no tienes trabajo y llegas a un estado de estrés en el que casi te estás desmoronando enfrente de nosotros. Le dije: eres una incrédula. Tú no puedes agradar a Dios de esta manera. El día que tú le des gracias a Dios por lo que tienes y no te fijes en lo que no tienes, Dios te va a dar el trabajo. Fíjense ustedes cómo somos, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cuántos refugiados salen ahorita de Siria? 6 millones. Velos en los periódicos, velos en los videos, con una maleta, con 3 cambios de ropa o 2 a lo mucho, con 3 o 4 chamaquitos detrás de ellos, sin saber qué país les va a abrir la puerta, sin saber si mañana van a dormir en la tierra, en un camión, si los van a matar. Y nos estamos quejando nosotros. Nos estamos quejando nosotros. ¿Será posible que seamos tan malagradecidos? Y siempre viendo lo malo, siempre no tengo esto y no tengo aquello, pero tienes vida y vives en un país libre, tienes padres, tienes una casa, tienes un petate donde echarte, tienes guaraches. Vivimos una crisis moral y una crisis espiritual, no cabe duda. Y tenemos que entender que no es como comenzamos, recuerda esto, sino como terminamos lo que vale delante de Dios. Como este muchacho que comenzó muy bien, 20 años discipulándolo,
Ya se va con una otra chamaquita y deja a su esposo y todo. Le digo, recuerda que no es como comenzaste, es como terminaste. Y estás terminando mal. Le dije, vas mal y vas a acabar mal. Comenzaste muy bien, pero todo aquello que tú hiciste no te será tomado en cuenta, porque lo que importa es cómo llegamos a la meta. Lo que va a contar delante de Dios. Pues hice un asilo para ancianos y hice un orfanatorio para niños. Eso fue del pasado. Hoy, si tú mueres, hoy en la noche, ahorita saliendo te atropella un camión, se te avienta encima un camión de 10 toneladas y te da como tortilla aplastado y llegas al cielo ahorita mismo en la tarde. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Qué hiciste con tu vida? Lo alabaste, lo bendeciste. ¿Cuánto de tu tiempo se lo dedicaste a Él? ¿A cuántas personas les hablaste de Jesús? ¿A cuántas personas de tu familia ya has traído a la cruz? Hoy, ¿qué es tu vida? Tú no sabes si hoy es el último día que vivimos. Nadie lo sabe. En Hebreos capítulo 6 hay una exhortación muy fuerte y se nos dice, Hebreos 6, 11 y 2. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Otra vez, no es como comenzamos, sino mantener el mismo ritmo. Por eso se compara la vida cristiana con los maratones en Hebreos 12, que corramos de tal manera que alcancemos el premio. Entonces, no es solamente como comenzamos, sino mantener el ritmo, y vienen los ánimos, y vienen las tormentas, y vienen las lluvias, y problemas, y el dólar, y el petróleo, y las guerras, y nada te apachurra, nada te amedrenta, pues ya sé las cosas, ya me quiero morir. No, de todas las cosas, el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, es un espíritu de amor, de dominio propio. Pero cuando tú te despegas de este libro y cuando tú abandonas a Dios, viene como una catapulta, como un huracán, como un tsunami, todos los problemas en tu vida, y no tienes fuerzas para poder soportarlo, ni para poder resistirlo, y te vienes al suelo, y te emborrachas, y te drogas, y abandonas a tu esposa, y comienzas a buscar las salidas fáciles, porque no tuviste el poder que no le dijiste al Espíritu Santo que te fortaleciera. Y por eso muchos de ustedes viven una crisis moral, de depresión y de estrés, porque no es cierto que creen en Jesús. Se han soltado de Jesús, y en este tiempo de crisis el corazón está siendo probado. Dios nos está probando en esta época, porque escúchenme, somos la última generación que estoy seguro que nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. Y por ser la última generación, nos va a pasar por el fuego Dios. Por el fuego. Y las pruebas van a demostrar cuántos realmente eran hijos e hijas de Dios. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que vean las dos cosas y los dos elementos indispensables, la fe y la paciencia, heredan las promesas. Si tú no confías en Dios y no eres paciente con Dios, tus anhelos, tu destino, tus sueños, tu visión, lo que tú quieras para tus hijos, para tu matrimonio y para tu negocio, no lo verás realizado, porque te diste por vencido, porque tiraste la toalla, porque dijiste, no, ya, avienten la toalla, paren la pelea, ya no aguanto tanto trancazo. Y estamos en un mundo donde vemos los campos llenos de cristianos amargados. Llenos así, si pudiéramos hacer una visión espiritual, así, llenos los campos de cristianos quejumbrosos, amargados, estresados, llenos de rencor, nunca aprendieron a perdonar, nunca se sobrepusieron, nunca pudieron descubrir el poder de la resurrección de Jesucristo en sus vidas, y así te van a enterrar y va a poner un letrero ahí en tu tumba que diga, este fulano nació en las tinieblas, vivió en las tinieblas y regresó a las tinieblas. Nunca vio la luz, no la quiso ver. Y en Hebreos 10, otra exhortación con las mismas características.
Hebreos 10:35 en adelante. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El que tiene al Espíritu de Cristo, porque recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. El que realmente ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado en su naturaleza y se le ha impartido la naturaleza divina dentro de su alma, esa persona puede caer y puede decir con Pablo: estamos en problemas, pero no desesperados. Estamos con muchas adversidades, pero no angustiados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando por todas partes la muerte de Jesús en nuestros cuerpos, para que la vida de Jesús se manifieste a través de nuestros cuerpos mortales. Esta es la expresión de un hombre de Dios. Un cristiano verdadero tiene problemas, pero nunca llegará a la angustia. No tengo trabajo. ¿Qué voy a hacer? Nunca llegarás a ese punto de sentirte arrinconado, donde no ves ninguna ventana, el mundo se te cerró, todo es tinieblas, porque no puedes ver a través de esas tinieblas, simplemente porque no quieres verla, porque no es cierto que crees en el poder de la resurrección del Hijo de Dios. Decía en Filipenses 2 Pablo: todo lo que antes lo tenía por ganancia, lo tengo por basura, con tal de conocerle y ser semejante a él en su muerte, y con el fin de poder conocer el poder de su resurrección. No solamente Cristo nos quiere que seamos iguales a su Hijo en conocimiento, en teología y en cosas intelectuales y de mucho conocimiento bíblico, sino que ese conocimiento nos transforme en guerreros, en guerreras, en hombres y mujeres que empujemos en la generación que tenemos, que no tengamos temor de nada ni de nadie, ni de los alacranes, del hombre, ni de la política que se cae. No tenemos miedo de nada, porque hay un Dios. Nuestro reino está allá arriba. Ahí viene la ciudad de Jerusalén, ya vienen por nosotros, ya viene una nave espacial grandísima que se llama la Nueva Jerusalén, donde va a aterrizar aquí en Apocalipsis 21 y 22, y donde vamos a vivir para siempre. Y esa es la esperanza. Y mientras que se caiga el mundo, que se derrumbe el mundo, pero no me voy a dejar vencer por el mundo, porque el mundo no tiene esperanza. Tú y yo tenemos esperanza, y esa esperanza es la que tenemos que transfundir a nuestros hijos. No caigamos en lo que al principio Gedeón estaba cayendo. Si Dios existe, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué Dios no me sale de mis problemas? ¿Por qué me permitió Dios que me casara con esta persona? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Cuando entramos en ese punto de depresión, es tan difícil que podamos nosotros salir de él. En el versículo 14 de Jueces 6 de nuestro pasaje, vemos que Dios habla en tiempos de crisis. Y mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ante todos estos cuestionamientos de inseguridad, ese es el problema. Que estamos viendo alrededor lo que el mundo, las noticias y cómo el mundo se está desmoronando ante nuestros ojos, pero no vemos el poder que tenemos dentro del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que Dios nos dio el Espíritu Santo? Dice: les daré poder, porque no lo tenemos. Y es un espíritu de poder, es un espíritu que nos va a hacer sobreponernos a todo
lo que atravesemos, aunque pasemos por el fuego no nos quemará, por el agua no nos ahogaremos, y aunque un ejército nos rodea a nuestro alrededor, Jehová es mi luz, mi salvación y mi esperanza, no temeré de nada ni de nadie, Él es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de muerte, no tendré miedo de nada ni de nadie. Y todo este espíritu y toda esta capacidad que tenemos dentro es precisamente para vencer al mundo. Y dice 1 Juan capítulo 5, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la fe que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces tenemos que entender, si no somos vencedores y somos un grupo de cristianos tirados, quejumbrosos, tirándose, ni hacen almas y te dejas llevar con todas las malas noticias del mundo y por acá y por allá, simplemente es porque te has desconectado de la fuente de energía. Porque separados de Él, nada podremos hacer. De la misma manera, Dios te habla y te dice lo mismo. Te he llamado para enviarte a tu familia. ¿Por qué crees que te salvé, dice Dios en esta tarde? ¿Por qué crees que tú fuiste el primero en tu familia en conocerme? Vas a llegar con tu familia, y si son religiosos, o son mormones, o son masones, o son musulmanes, no importa, todos venimos de familiares con diferentes ideologías. Y Dios toma a una persona en la familia para iluminarla, para darnos el conocimiento. Así comenzamos en nuestra propia familia. En la familia de nosotros comenzamos con mi hermano Alejandro, que es el director del Instituto Teológico Internacional. 2 años después me convertí yo, después mi hermana, mi mamá, mi abuela, que fue presidenta de la Acción Católica 35 años, la viejita se convierte a los 82 años. Que fue la que ya murió a los 93 años, Dios la tenga en su presencia. Pero toda la familia de repente verá con el testimonio, con todos ahorita, todos los nuestros, ¿verdad? Desde luego, ya primos tenemos que no, pero lo que somos hermanos y todos de nosotros, todos somos cristianos y todos servimos a Dios. Fue una bendición enorme que dio, una gracia que Dios nos dio. Pero ¿por qué, verdad? Porque esa es la misión de Dios, salvar familias. Tú y tu casa, yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué antes de morir. Y si ustedes creen que no vale la pena servir a Dios, sirvan a los ídolos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y finalmente, Gedeón le responde a Dios, versículo 15 y 16. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Has tú también argumentado igual con Dios? Señor, pero ¿cómo salvaré a mi familia? ¿Cómo les puedo testificar si soy débil? ¿Cómo me pones a mí de maestro de escuela dominical si con trabajo sé enseñar? ¿Cómo me quieres mandar a mí de misionero si tengo miedo de los afganistanes y ahí en Venezuela? ¿Cómo me mandas a mí de estas cosas? Y siempre estamos viéndonos nuestras capacidades. Siempre estamos viendo lo que nosotros podemos o no podemos hacer. ¿Cómo no me van a mí a escuchar si en mi clase les hablo? Pues tartamudo, Señor. No veas tu tartamudez, no veas tus discapacidades, no veas tus debilidades, velo a Él. Eso fue lo que Moisés le dijo también. ¿Cómo me mandas a Faraón? Y le dijo Dios: ¿qué no hice yo el oído, no hice yo la boca? No tengas miedo, vas en mi nombre y yo te daré el poder y la capacidad que ni siquiera conocías, porque cosas que están ocultas y que no han consumido el corazón del hombre y que el hombre no ha conocido son las que Dios tiene escondidas y guardadas para los que le aman y creen en Él. Sé valiente, ve con tu familia, sé valiente con tus amigos, sé valiente en tu trabajo, háblales del Señor, háblales de Cristo. Tú no te imaginas, cuando acabes de hablar, te vas a preguntar: ¿fui yo? Así es, comenzamos a desconocernos. Yo antes subí un púlpito, ¿verdad? Estuve 3 años de misionero, primero en la sierra. Ahí comencé yo de misionero, lo comentaba ahorita en la mañana al pastor César. Durmiendo en pisos de adobe entre Oaxaca y Guerrero, en la Costa Chica, en la Costa Grande, del 77. Este año, con la gracia de Dios, cumplo 40 años de servir a Dios. Este año. Gracias a Dios. Pero comenzamos. Dormíamos en ladrillos, envueltos en periódicos,
me dio malaria, me dio tifoidea 2 veces, temperaturas de 40 grados. Si no había un doctor por ahí, yo no estaría vivo ahorita. Y en esos 3 años yo entiendo ahora que es la forma en la que Dios me quería forjar, para que ya entrara yo al ministerio en el 79 con el grupo de Luis Palao, y en el 81 formamos Vida Nueva para México, ya comenzamos las iglesias en los 80s, pero ha sido unas etapas y un proceso de quebrantamientos, de humillaciones, de pobrezas. No teníamos ni para comer, comíamos lo que arrancábamos de los árboles, lo que yo pescaba ahí en Acapulco. Era una crisis tremenda, y todo ese tiempo fue un tiempo de prueba, de quebrantamiento delante de Dios. Pero sabe una cosa, cuando uno pasa eso, uno pierde el miedo, el temor a ser pobre. Porque si ya pasaste por eso, ¿verdad? Hay aquellos de los pirruration. Pero cuando uno fue pobre, y pobre, pero pobre, que duermes en un piso de adobe, y no tienes ni siquiera un cojín donde poder dormirte, ya no le tienes miedo a la vida. Le pierdes el miedo a la vida. Porque sabes que sobre cualquier cosa lo peor que te pueda pasar es eso, y más de allá, la muerte. Y para nosotros es ganancia. Y finalmente, Gedeón, una vez que él comienza a adquirir conciencia de que no es él y que es Dios el que le ha llamado, vemos nosotros que Gedeón, en el versículo 18, lo primero que hace es, le dice al ángel de Jehová, que era Cristo desde luego: ven a mi casa y te voy a poner ofrenda. Y él respondió: esperaré que vuelvas. Entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes, etcétera, etcétera. Entonces el ángel de Dios, ya que tenía toda la ofrenda, le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Vemos nosotros que lo primero que hizo Gedeón fue inmediatamente, después de recibir las noticias, buscar una ofrenda a Dios. Lo primero que un hombre y una mujer cambian cuando comienzan a conocer a ese Dios todopoderoso es que no existe, ni he conocido yo a ningún cristiano grande y poderoso y maduro en el Señor que no sea generoso. Porque es la avaricia y la envidia y la codicia de los bienes materiales lo que nos impide a muchas personas recibir las bendiciones de Dios. Gedeón buscó una ofrenda inmediatamente. ¿Qué le podemos nosotros ofrecer ahora a Dios? Romanos 12:1. Número 1, nuestro cuerpo. Síganme con mucho cuidado. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos 12:1. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el original griego dice: es la manera más racional para vivir. Si tú quieres servir a Dios, lo primero que comienzas es cuidar tu cuerpo. Y no solamente de lo que comes, sino también sexualmente. Nadie puede servir a Dios cuando hay una sensualidad o una sexualidad no controlada. El hombre más sabio de la historia, Salomón, y el hombre más fuerte de la historia, Sansón, los dos fueron vencidos por una mujer que no era su esposa. Y aquí está en la Biblia como ejemplo para que podamos aprender a no confiar en nosotros mismos. El que mire que está firme, mire que no caiga. No jueguen con el pecado sexual. No juegues ni te dejes tocar por tu novio. No toques a tu novia si la quieres. ¿Por qué? Porque eso es santo delante de Dios. No salten a privilegios, jóvenes que me escuchan, que no les corresponden. Espérate hasta el matrimonio. El acto sexual es solamente permitido por Dios y grandemente bendecido dentro de la esfera del matrimonio. Nunca el acto sexual será bendecido antes o ya casado con otra persona que no sea tu esposa, que se llama adulterio. Mientras nuestros cuerpos no sean santos delante de Dios y no tengamos limpia el alma sexualmente y también físicamente, ¿verdad?, una alimentación adecuada, vamos a impedir nuestro avance, y las cosas grandes que Dios podía haber hecho con nosotros no las hará.
Dios busca hombres y mujeres santos en toda su manera de vivir, para ser usados como instrumentos a un Dios que es santo. Dice en 2 de Timoteo, Pablo, en una casa hay trastos sucios, en tu casa tienes en el fregadero vasos sucios y tienes en la vitrina vasos limpios. Si llegan invitados, ¿qué vasos usas? Los limpios. Y así en el servicio a Dios hay cristianos sucios que están en el fregadero ahorita. Ahí están, Dios que está queriendo lavarlos y no los usa Dios. Y quieres que te use Dios, pero no te puede usar porque no estás limpio, entiéndelo. Entonces, si hay algo que Dios quiere usar ahorita y no aprovechemos esa oportunidad, va a buscar a vasos limpios Dios, porque Él es un Dios santo. No nos perdamos esta oportunidad de servir a Dios por nuestra falta de limpieza y de santidad, porque estamos viviendo ante un Dios santo. Y finalmente, dice el versículo 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy y de Ofra. Vemos nosotros que Dios le dice a Dios, yo soy tu paz, y mientras yo tenga tu paz y yo gobierne tu vida sexual, tus pensamientos, tus emociones, tu destino, tú vas a ser un vaso que te vas a rendir. Y nunca nadie ha podido imaginarse lo que Dios puede hacer con un hombre y con una mujer enteramente rendidos bajo su poder. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta es la paz que podemos tener en medio de cualquier crisis. No importa la crisis que atravesemos, si no tenemos paz, seremos arrastrados con el mundo que nos rodea. Es la paz que tú necesitas también, y entonces vas a entender que Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, sé valiente. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Vas a entender que Él es suficiente. No necesitamos nada ni nadie más que a Él. Su poder con el que hizo el universo nos levantará, nos fortalecerá siempre. Que te pide que le entregues tu vida completamente en sacrificio santo, agradable a Dios, y que necesitas hacer la paz con Él en esta tarde si no la tienes. Dice el libro de Job 22:21, amístate ahora con Él y por ello te vendrá la paz. Haz a Jesús tu amigo y vas a conocer una paz que sobrepasa el entendimiento, que guardará tus pensamientos y tu corazón en medio de cualquier crisis que atravesemos, porque Él es Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. En el nombre de Jesús, amén. En esta tarde, César, vamos a hacer el llamado. Vamos a hacer el llamado ahorita para muchos de ustedes que no han recibido a Cristo, pero les pido que se pongan de pie para que recibamos esta bendición pastoral antes de que se vayan a sus hogares. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, recibe esta bendición. Dios bendiga tu vida. Oh Dios, dile en tu corazón, sí, Señor. Dios bendiga tu matrimonio. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga a tus padres, a tus hermanos, tus animales domésticos. Dios bendiga tu trabajo, tu entrada y tu salida. Dios ponga sobre ti su paz, que guarde tus pensamientos y tu corazón, que seas lleno de todo conocimiento y sabiduría que viene de lo alto. Y el Dios de esperanza, que te llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Les bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que mora dentro de nosotros, que vive dentro de nosotros y que nos dice, estoy contigo todos los días de tu vida
hasta el fin del mundo. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Amén. Que Dios los bendiga. Le damos la bienvenida al programa de internet, ¿verdad? Y a todos ustedes los que están escuchando a través de las redes sociales. Gracias a Dios por esta tercera conferencia que Dios nos permite compartir con ustedes. Han sido ustedes un público verdaderamente ejemplar. ¿Verdad? Los veo así como pajaritos, pío, 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 comiéndose todo lo que compartimos, y esta hambre por la palabra de Dios no en todas las regiones existe. Se los digo sinceramente. He viajado muchísimo por muchas iglesias, diferentes denominaciones, culturas, etcétera, etcétera, y ustedes han sido algo especial, como que son oaxaqueños, ¿verdad? Amén. Muy bien, vamos a iniciar ahorita y en la próxima conferencia la doctrina acerca del rapto de la iglesia. Los que traigan su Biblia, vamos a abrirla en dos pasajes principales, que es la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y la segunda en Primera de Corintios, capítulo 15, 51 al 53. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, y Primera de Corintios 15, 51 al 53. Esta doctrina del rapto de la iglesia ha sido muy controvertida en los últimos años. Y yo me he encontrado, al grado de encontrarme líderes que se dicen cristianos o cristianos, que no creen en el rapto de la iglesia. Y alguna de las objeciones que ellos ponen es que la doctrina del rapto de la iglesia, alegan o argumentan, se inició hace como 2 siglos. Y en el siglo XV, en el siglo XVI, XVII, XVIII, nadie mencionaba el arrebatamiento de la iglesia. Y las razones por lo que hoy en la primera conferencia les compartí a ustedes, que hay doctrinas que mientras nos acercamos al tiempo de Cristo vamos a tener más revelación. Pero el hecho de que esté en la Biblia, pues tiene que ser bíblica. Y nadie puede discutir esto. Y el hecho que antes, en los siglos pasados, no se hablaba de esto, es porque el Espíritu Santo no nos había abierto tanto el entendimiento ni la iluminación que necesitamos para poder comprender esta doctrina, que ya es relevante a la época y a los acontecimientos que nos rodean internacionales. Entonces, esta doctrina del rapto de la iglesia, vean ustedes en primer lugar la primera carta a los Corintios, capítulos 15, versículos del 51 en adelante, lo que dice el apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio. La palabra musterión en el griego significa algo no revelado. En otras palabras, la doctrina del rapto de la iglesia, Dios no se la reveló a Juan, ni a Pedro, ni a Judas, ni a Mateo, ni a ninguno de los apóstoles. Se la reveló exclusivamente al apóstol Pablo. Y cuando dice Pablo que nos va a contar un misterio, es porque la doctrina del rapto de la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Había tipos en el Antiguo Testamento como Enoc, en el capítulo 5 del Génesis, que fue raptado. Y lo explica Hebreos capítulo 11. Fue arrebatado por Dios. Y el otro caso fue el de Elías. Son los dos únicos personajes en el Antiguo Testamento que no murieron. Se fueron al cielo, fueron transformados desde luego sus cuerpos, y es un tipo del rapto de la iglesia. Pero no existe en el Antiguo Testamento la doctrina del rapto de la iglesia hasta el Nuevo Testamento. He aquí les digo un misterio. ¿Cuál es este misterio? Que no todos vamos a morir. No todos dormiremos.
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muy bien, ¿cuál es el misterio del rapto de la iglesia? Que va a haber una generación de cristianos que no vamos a morir. No vamos a saber lo que es morir. Creo yo firmemente que vamos a ser nosotros esa generación. Ojalá que seamos nosotros. Yo cada vez estoy más convencido que tal vez, ¿verdad?, en los años que Dios nos conceda de vida, vamos nosotros a ver esa generación que de repente, de la noche a la mañana, millones de cristianos desaparecen del planeta Tierra. Aviones que se van a estrellar porque los pilotos desaparecieron. Cientos de accidentes en las carreteras porque los choferes desaparecieron. Todos los niños van a desaparecer, menores de edad. Va a haber una confusión política, confusión en los medios de comunicación, en los radios. ¿Qué sucedió? ¿Qué explicación va a dar el mundo de que de repente desaparecemos millones de personas de este planeta? En fin, todo esto lo vamos a ir viendo detenidamente. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses y vamos a comenzar desde el principio. Antes de que Cristo fuera crucificado, los discípulos estaban preocupados, perturbados, intranquilos, por causa de que Cristo les dijo en Juan 13:36, me voy a ir, pero ustedes no me pueden seguir, me van a seguir después. Y los discípulos comenzaron a preguntarse, ¿de qué está hablando el maestro? ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Y entonces Jesús comenzó a decirles que no se preocuparan. Si creen en Dios, creen en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esta es la primera mención del rapto en los evangelios. Y Cristo les dice, si yo me fuere, os prepararé el lugar y vendré a vosotros y os tomaré. Y esa palabra paralambano en el griego significa los arrebataré. Los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. La mayor parte de los judíos esperaban que Cristo estableciera un reino y que lucharan contra los romanos, porque no entendieron que primero era la cruz y después la corona. Entonces, cuando Cristo en Getsemaní dobla las manos como un cordero y deja que lo aprisionen los romanos, y no dice ni pío, como un cordero fue entregado al matadero, dice Isaías 53, y no se defiende, los discípulos se perturbaron más. Dijeron, Dios mío, pero si tú le dijiste a Pedro que caminara sobre las aguas, resucitaste a Lázaro, a los ciegos les diste la vista. Y cuando los romanos llegaron a Getsemaní y preguntaron, ¿quién es Jesús? Él dijo, yo soy. Y cuando él dijo, yo soy, se fueron para atrás todos los romanos. Con la pura voz Cristo hubiera vencido al imperio romano, con la pura voz, el poder de su palabra. Pero estaba escrito que él tenía que morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Más adelante el apóstol Pablo se convierte y a él se le revela la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Y esa es la razón por la cual en esta primera carta a Tesalónica les menciona lo que vamos a leer. Versículo 13. Vamos a ir versículo por versículo, exegéticamente analizando este profundo pasaje. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de quiénes, de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. La iglesia de Tesalónica comenzó a ver que muchos cristianos morían y ellos no entendían qué es lo que estaba pasando o qué revelación había después de la muerte, porque no es hasta el Nuevo Testamento que Cristo baja del cielo y nos corre las cortinas y nos muestra lo que realmente hay detrás de la muerte. Entonces Pablo les dice, no quiero que ustedes sean ignorantes
de los que duermen. La palabra dormir no significa morir en el sentido de estar inconsciente, como lo vamos a demostrar. La palabra dormir significa, ¿verdad?, la muerte, pero en el momento que morimos, si tú te mueres ahorita a las 5 de la tarde, una embolia cerebral, un ataque al corazón, una bala perdida, un accidente de carretera, ¿le importa cómo muramos? En segundos, algo se sale de nuestro cuerpo y se va inmediatamente al cielo si eres cristiano. El alma y el espíritu. El cuerpo lo entierran y ahí están llevándote flores, y ahí están llevándote, cantándote las golondrinas, ¿verdad? O todo lo que a los difuntos se les hace, y tu muertito ni te escucha, ni tampoco oyen todo lo que les decimos, como lo vamos a demostrar. Y ahí vamos, ¿verdad?, detrás de la carroza y de la caja, etcétera, etcétera, y abrazan, y ese muertito ya no está en el mundo de nosotros. Su alma y su espíritu, como lo vamos a ver, están ya en la presencia de Dios. Como me dijo una vez una persona: "Aiga, pastor, ore por mi abuelita que tiene 93 años y está muy grave". Yo le dije: pues ya déjala que se pinten. O sea, ¿cómo que vamos a orar? Digo, ya una mujer de 90, 93 años de edad, ¿por qué queremos que siga aquí sufriendo con nosotros? La muerte, cuando ya la comenzamos a ver bíblicamente, es la liberación del alma y nuestro espíritu. Nuestra alma y nuestro espíritu está encerrado en una cárcel. Nuestro cuerpo es una cárcel. Y mientras no muramos, no vamos a ser como las mariposas. Cuando viene la transformación del cocuyo y se convierte en mariposa, no vamos a poder saber que la muerte para nosotros los cristianos es ganancia. Entonces le dije: déjalo que se muera tu abuelita ya, que se vaya de chole ya con el Señor. Va a estar feliz ya, dejar de sufrir. Dichosos los que mueren en el Señor, dice la Biblia, porque han descansado de sus obras. Vamos entonces por orden y vamos a demostrar que los muertos no están en estado inconsciente. Vamos a Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, versículo 18 y 29. Génesis 35, 18 y 29. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Versículo 29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Aquí encontramos en estos dos versículos dos palabras diferentes. Y la etimología, que es el estudio de las raíces de las palabras, nos muestra con estas dos palabras que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. Es muy lamentable, hay una traducción de la Biblia que se llama la Nueva Versión Internacional. Yo no se lo recomiendo a nadie. Es de las peores traducciones y le robaron 23 versículos a los 4 evangelios. Y la publicó una compañía, ¿verdad?, que se dedica y que estaba en contra del cristianismo durante muchos años. Así que en esta versión, en el versículo 18, ¿saben cómo lo tradujeron? Y cuando suspiró, se murió. Dios mío, ¿qué tiene que ver que se le sale el alma con... Eso no nos dice nada, ¿verdad? Hasta un perro muriendo se hace... Entonces tradujeron el alma como suspiro, que no tiene nada que ver. Y la palabra alma, apúntalo al que le interese, es la palabra hebrea nepej. Se pronuncia nepesh con SH al final. Nepej. Y la palabra espíritu es la palabra hebrea ruach. Se pronuncia la CH en hebreo como J, roaj. Como J, roaj. Nepej, roaj. Por eso Jesús es roaj el kadosh, el Espíritu Santo, o Amashiach.
Entonces, la palabra alma, ¿qué significa? Apúntelo. El alma es el centro de las emociones, de los sentimientos, del intelecto y de la voluntad. El alma es el centro de los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad. El alma se traduce también en la Biblia la mente, porque aquí se encuentra precisamente mis sentimientos, mi voluntad, mi intelecto, etcétera, etcétera. Y la palabra espíritu significa la parte inmaterial con la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. A Dios, aunque el alma está involucrada, Dios es espíritu. Y los que le adoran, Juan 4:24, es necesario que le adoremos en espíritu. Ahora síganme con mucho cuidado. Cuando Dios creó a Adán, lo creó espíritu, alma y cuerpo. La parte espiritual es con la cual nos conectamos a la fuente de energía, que es Dios. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque Él es la fuente de energía. En el momento que Adán y Eva rechazaron a Dios, algo en el ser humano se fundió, se nos fundió el foco. Morimos espiritualmente. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, tú y yo hemos nacido con alma y con un cuerpo, pero estamos apagados, fundidos, desconectados de Dios. Y cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, tienes que nacer de nuevo. O sea, Nicodemo, tú eres muy religioso, eres líder de los fariseos, pero ¿sabes una cosa? Tú no tienes la conexión con mi Padre. Tienes que nacer, tu espíritu tiene que resucitar de nuevo. Y Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿cómo puedo volver a nacer en mi madre y meterme al vientre de mi madre? No, Cristo le hubiera dicho, no estoy hablando de la reencarnación hindú, porque los hindúes creen en la reencarnación, que vamos a regresar en una gallina, en un toro, en una rata, en una vaca, etcétera, etcétera, son tonterías. Cristo le dijo, tienes que nacer del agua, que es la palabra, y del espíritu. Entonces, en el momento en que una persona recibe a Cristo, él entra y el espíritu que estaba muerto se vuelve a prender otra vez el foco dentro de nosotros y volvemos a enchufarnos con la fuente de energía. Y Dios comienza a mandar su energía a nuestro espíritu. El hombre cristiano y la mujer somos espirituales. Nuestro espíritu comienza a mandar la comunicación a la mente. La mente comienza a ser transformada. Nuestra mente estaba envirulada con el lenguaje de las computadoras. Nacimos envirulados con cientos de virus en la computadora, de programas de Marx y de Lenin y de Freud y de Nietzsche y que esto y que por aquí por allá y que el hinduismo y puros programas, softwares que no vienen de Dios más que de nosotros, que los inventamos nosotros. Entonces el cristiano, al tener a Cristo, el Espíritu Santo comienza a transformar nuestra información equivocada que nos metieron nuestros maestros en la escuela, la religión de nuestros padres, que muchas veces tuvimos padres que no eran cristianos y heredamos una religión, más no a Cristo, etcétera, etcétera. Y cuando el alma comienza a ser transformada, la mente transformándose, comienza a controlar el cuerpo. Y el cuerpo comienza a convertirse en nuestro esclavo. Ahora mi cuerpo me dice a las 10 de la noche, dame pizza. Digo, cállese, no le doy nada. Que dame Coca-Cola, no me lo voy a tomar. Que tengo ganas de esto, pues no voy a tomar esto. Y comienzo a decirle no a muchas cosas que mi cuerpo me pide. Mira, ese muchacha va con el ombligo de fuera, no la veo. O abro la televisión y pasan escenas feas, ¿verdad? Pues le cambio de canal. Y mientras más le decimos, no,
no, no, no al pecado, más se fortalece nuestra mente y más nos energetizamos espiritualmente. Y nos comenzamos a convertir, que es el propósito de Dios, en guerreros de Dios. Dios necesita guerreros y guerreras. Hombres de la palabra, mujeres de la palabra, con el carácter suficiente para poder llegar a los 70, 80, 90 años de edad y no tener que avergonzarnos de nada de nuestro pasado. Y esta es la razón por la cual ahorita están cayendo cantidad de pastores, misioneros, predicadores, por tres cosas: la lana, la dama y la fama. Las mujeres, el dinero y el orgullo, que son los tres enemigos más grandes del cristiano. Entonces, el espíritu es la parte con la cual ahora comenzamos a contactarnos con Dios. Adoramos a Dios en espíritu y servimos a Dios en espíritu también. Entonces vemos la diferencia tan grande que hay al morir. Algo se sale dentro de nosotros, que es el alma y el espíritu. Veamos otro ejemplo en Mateo capítulo 17. Vamos a ver varios ejemplos para demostrar que después de la muerte no estamos dormidos, como enseña una secta que se llama los Testigos de Jehová. Esta secta enseña que estamos dormidos. Están muy equivocados. Dice Mateo 17, versículo 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se metamorfoso, cambió de forma, se tradujo, se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Escuchen, y he aquí, cuando Jesús estaba en el monte transfigurado, junto con él, pues no que estaba muerto Moisés, se le apareció Moisés, no estaba dormido. Se aparece Moisés junto a Cristo y Elías, teniendo comunicación miles de años después de que murieron, con el Hijo de Dios enfrente de los discípulos. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas de campaña, 3 enramadas, 3 sucots, una para ti, para Moisés y para Elías, etcétera, etcétera. La primera pregunta que surge aquí es la siguiente: Moisés y Elías murieron, uno fue llevado sin morir y Moisés, Dios enterró su cuerpo en el libro de Deuteronomio. En primer lugar, estaban los dos vivos delante de Dios, de Cristo, hablando con él. Número 2, ¿cómo supieron los discípulos que eran Moisés y Elías? En aquel tiempo no había cámaras Polaroid, ni fotos, ni esculturas tampoco. ¿Cómo supieron que eran Moisés y Elías, los profetas y la ley? ¿Saben ustedes que cuando muramos, lo vamos a ver en la cuarta conferencia hoy en la tarde, o tal vez mañana, cuando muramos, vamos a reconocer quién es Adán? Y cuando estemos con Dios, ahí está Adán, ese es Pablo, ese es Timoteo, ese es Abraham. ¿Cómo lo vamos a ver? Porque cuando muramos, vamos a tener nuestros sentidos tan desarrollados. Por ejemplo, ahorita las águilas ven a 3 o 4 kilómetros un ratón. Esa vista no la tenemos nosotros. El olfato de los perros está súper desarrollado. Por eso usan a los perros en las aduanas, en los aeropuertos, para oler la droga. Tú puedes meter 1 kilo de marihuana o medio kilo de cocaína en tu maleta y envolverlo lo que tú quieras y a ponerle ropa a través del cuero y a través de la ropa. El olfato de los perros lo detecta. Es increíble, el olfato de los perros no lo tenemos nosotros. Entonces vemos los murciélagos vuelan, y los murciélagos en la oscuridad vienen así volando a una velocidad impresionante,
y nunca se estrellan contra la pared. Nunca se estrellan contra las cuevas. ¿Por qué? Porque el sistema de radar de los murciélagos y de los vampiros está tan desarrollado. De ahí sacaron los radares en la ciencia, los seres humanos. Los delfines tienen una capacidad impresionante para discernir, escuchen esto, quiénes son buenos y quiénes son malos de los seres humanos. Ha habido historias de delfines, de niños que están ahogando y los sacan. Historias de delfines que salvan de los tiburones a personas que estaban ahogando en la Florida. Historias así que dices tú, nada más les falta hablar a los delfines, que son los animales después del chimpancé más inteligentes, y el perro después del ser humano. Entonces, cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a... Le voy a ganar a mi perro Rambo, que se llama Rambo. Tenemos un perro grandanés así grandísimo. Bueno, es uno de mis hijos, ¿verdad? Y siempre andan los perros por todos lados y te huelen. ¿Y saben quién entra a la casa? Este perro que tenemos duerme con mi hijo. Subimos las escaleras de la casa de ustedes y cualquier persona que pase junto al cuarto sin que el perro lo vea, lo huele a través de la puerta y le comienza a ladrar. Sabe que no somos uno de nosotros. Es increíble los sentidos de los animales. Entonces, ¿cómo supieron Pedro y Juan y Jacobo que eran Moisés y Elías? Apúntalo, se llama conocimiento intuitivo. Intuitivo. Escuchen, y este conocimiento lo tenían algunos de los apóstoles y lo tienen muchos cristianos. Hechos capítulo 10. ¿Quién le dijo a Pedro que Ananías y Zafira habían robado la ofrenda a Dios? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo a Pedro? No tenía cámaras de televisión Pedro, ni agentes del servicio secreto, y de repente le dijo, ¿por qué le robaste a Dios? Si te propusiste darle esto a Dios, ¿por qué nos engañas y te pones de acuerdo con tu esposa? ¿Y quién le dijo a Pedro? Y después viene Zafira y le dice lo mismo a Pedro, y los dos cayeron muertos, para un ejemplo a la iglesia, porque el temor entró a ellos. Conocimiento intuitivo. Ahora, esta facultad, las mujeres lo tienen más desarrollado que nosotros. Y le llaman el sexto sentido de las mujeres. Una vez y muchas veces mi esposa me ha salvado, y a muchos de ustedes, tu esposa también, de personas que nos iban a hacer daño. Yo he llegado a mi casa, mira esposa, mira, le digo a Marta, mi esposa, mira, te presento esto, que no sé qué tantas cosas, este varón, que por aquí, por allá, que dicen que es muy bueno, etcétera, etcétera, y se va de la casa y me dice mi esposa, hay algo en la mirada que no me gustó de este hombre. Oye, no exageres, le digo, si tenía cara de Samalaquías. No, algo, no te puedo explicar, dice mi esposa, pero hay algo que no me gusta de este hombre. O mi esposa, prendemos la televisión y veo un predicador y ella me dice, hay algo que no soporto oír esta persona. Entonces hay una facultad súper desarrollada en las mujeres, que le llaman el sexto sentido, que nos ayuda a nosotros, y yo siempre he aprendido ya a escuchar a mi mujer. Y si ella me dice, no hagas este negocio, no siento que esa persona es buena, no siento que tú hagas esto, la escucho. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros no tenemos los varones. Entonces se llama conocimiento intuitivo, que lo tuvieron los apóstoles, lo comenzamos a desarrollar nosotros y lo tendremos en la otra vida también. Veamos ahora Lucas 16. Lucas 16. No estamos dormidos cuando morimos. En Lucas 16 encontramos la historia del rico y de Lázaro. La voy a mencionar brevemente para no leer todo el pasaje. Se encuentra el versículo 19 al 31. Era un hombre rico, un hombre pobre que se acercaba con el rico y dame por favor un poquito de tu pollo que estás comiendo, de tu barbacoa estás comiendo, no me molestes, ahí te van las obras. Entonces murieron los dos. En la vida el rico estaba aquí, el pobre estaba aquí.
Y dice Jesús, al morir se invirtieron los papeles. El pobre fue levantado por los ángeles a Dios. Y el rico se encontró en el infierno, no porque sea rico, porque el ser rico no es pecado, ni tener dinero es pecado. Pecado es amar el dinero. Hay una gran diferencia, ¿eh? 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de todos los males, amar el dinero. Entonces, este hombre se encuentra en el Hades. En el Antiguo Testamento, nadie sabía, más que en el Sheol, que los muertos descendían al centro de la tierra. Desde Adán hasta la cruz, todos los muertos, buenos y malos, justos e injustos, descendían al centro de la tierra. Y se usó la palabra Sheol, que significa lugar de la sepultura. Cristo viene y nos corre las cortinas y nos dice que ese Sheol, que en el Antiguo Testamento no sabían, tenía una división. Los justos estaban en el paraíso de Abraham o en el seno de Abraham, y los malos en el Gena, que se tradujo infierno. Y ahí estaban los justos esperando que Cristo muriera en la cruz. Cuando Cristo muere a los 3 días, dice Hechos 2, descendió al centro de la tierra. Efesios 4, se lleva a todos los cristianos y se los lleva al cielo. Y desde la cruz hasta nuestros días, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. En el momento que morimos, ya no descendemos al centro de la tierra los cristianos. Sin embargo, los que no son cristianos, al morir, siguen descendiendo al centro de la tierra, donde quedó solamente el infierno, que van a ser resucitados hasta el final del reino milenial de Jesucristo. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Entonces vemos que aquí los muertos están vivos. Los que estaban en el infierno, por favor, ponme una gota de agua en mi lengua, que tengo mucha sed. ¿Tienen memoria? Le dijeron a Abraham, Padre Abraham, por favor, me acuerdo y tengo memoria de mis hermanos que se encuentran allá en Oaxaca. Alguien que les vaya a decir que es verdad, que el infierno es real. Y Abraham les contestó, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Si no creen a la Biblia, aunque alguien se levante de los muertos y vean un milagro, y vean un paralítico levantarse y vean milagros, no van a creer, porque la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. ¿Cuántas gentes dicen, si yo viera un milagro me convierto? ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. Tú ves a un paralítico ahorita de hace 20 años levantarse y te afecta las emociones. ¡Y! Se paró, don Charlie ya se levantó de la silla de ruedas. Dios mío, mis emociones, mis sentimientos son afectados. Pregunta, ¿cuánto te dura? ¿Cuánto te duran las emociones? ¿3 días? A los 5 días vuelves a ser el mismo. Porque lo único que cambia el corazón es la palabra de Dios. Siendo renacidos por la simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Entonces, mentira que los milagros cambien a nadie. Dios escogió que fuera la fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por los milagros. Los milagros sirven, y Dios sigue haciendo milagros desde luego, como señales en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y Dios es soberano. Y Dios, yo he visto, ¿verdad?, cánceres ser sanados y paralíticos caminar, gracias a Dios, pero ya no es con el propósito de aumentar nuestra fe. La fe, dice en 2 de Pedro capítulo 1, somos sostenidos por el poder de Dios mediante la fe. No mediante lo que vemos, sino mediante la palabra de Dios. Y finalmente en Apocalipsis 6, el último ejemplo de que los muertos no están dormidos, lo vemos en el 5.º sello. Esto es precioso. Apocalipsis 6, versículo 9 al versículo 11. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pregunta, ¿cómo estaba Juan en el cielo?
Si dice la Biblia que la sangre y la carne no heredan el cielo. Juan fue sacado de su cuerpo y fue llevado en espíritu al cielo, y el cuerpo de Juan se quedó aquí en la tierra. Porque Juan no podía, ni había resucitado, porque él volvió a bajar otra vez a la isla de Patmos, estaba exiliado. ¿Cómo pudo entonces Juan, fuera de su cuerpo, ver? Vi las almas. Juan, ¿con qué ojos lo viste? Si los ojos se quedaron en tu cuerpo. Ah, ahora lo sabemos, que hay ojos espirituales. Cosas que ojos no han visto ni han subido en corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. 1 Corintios capítulo 2. Entonces vemos que aparte de que tenemos ojos físicos, los que tenemos ojos espirituales, venimos a la Biblia y vemos la Biblia como si tuviera vida. Comienzan a saltar las cosas en la Biblia. Yo me acuerdo, yo recién convertido, veía la Biblia con otros ojos, así como que me llegaba así y me hacía llorar. Yo lloré como 40 minutos cuando me convertí. Estaba tan cargado, ¿verdad? Y tan endemoniado estaba yo. El gadareno parecía Pinocho junto conmigo. De veras, se los digo con todo mi corazón. Entonces, dice Juan, en el cielo, vi las almas. Y dice el versículo 10, clamaban a gran voz: en el cielo seguiremos comunicándonos, seguiremos hablándonos. Y estaban hablando con Dios los que habían muerto en el cielo. Y vean lo que dice el versículo 10. Oyó Juan que estaban diciendo, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué estarán diciendo? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Parece ser que los muertos cristianos están ahorita en el cielo, están conscientes de lo que pasa en la tierra. Y le están diciendo a Dios: Señor, mira nomás la matanza de ISIS. Mira nomás lo que está pasando en Oaxaca, Señor. Mira nomás lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Cuándo se va a acabar este relajo ahí abajo en ese planeta? ¿Cuándo, Señor? Le están preguntando, ¿cuándo va a vindicar la sangre? Y entonces Dios les contestó, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas. En otras palabras, las almas en el cielo no son incorpóreas ni incoloras, sino que no son como Gasparín el fantasma. Tienen un cuerpo, vamos a tener un cuerpo temporal. Si ahorita te mueres y te vas al cielo, como no viene la resurrección hasta el rapto, en el cielo tenemos un cuerpo temporal. Tú no puedes vestir al aire. Entonces, las almas, los que están en el cielo ahorita, tienen un cuerpo. Y se les vistieron con cosas blancas, con vestidos blancos, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que habían de ser muertos como ellos. Los que están ahorita en el cielo no están el 100% descansando, están esperando a que la época de la iglesia termine y los muertos del anticristo sean llevados al cielo, para que entonces se complete el número de los redimidos de Jehová y celebremos las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. Hasta las bodas del Cordero. Y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente. Muy bien, regresamos a Tesalonicenses. Y una vez que hemos comprobado que los muertos están vivitos y coleando, no hay tal cosa como estar en un estado inconsciente, vamos a ver nosotros cuántas resurrecciones hay. En 1 Corintios 15:52 dice Pablo, el primero en haber resucitado para nunca morir fue Jesucristo. Todas las resurrecciones del Antiguo Testamento resucitaron y volvieron a morir. Talita, Lázaro ven fuera, resucitó, pero volvió a morir, ¿correcto? El primero que ha muerto y resucitado para nunca más morir fue Jesucristo. Y los primeros frutos
que resucitaron junto con Él, porque se abrieron muchos panteones, sepulturas cuando Cristo murió, y se aparecieron a muchos. La tercera resurrección es la de nosotros, en el arrebatamiento de la iglesia. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, versículo 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderán del cielo, y los muertos o sea, en el rapto, solo los muertos de Pentecostés hasta nuestros días van a resucitar, porque la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. No es hasta Pentecostés, mediante el bautismo con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos amalgama, nos funde, nos identifica. 1 Corintios 12:13, por un Espíritu fuimos todos bautizados, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, y formamos el cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo. Los santos en el Antiguo Testamento no estaban en Cristo. Es hasta Pentecostés cuando nace la iglesia. Y los santos del Antiguo Testamento, lo vamos a ver después, van a resucitar hasta la segunda venida de Jesucristo. Daniel 12, versículo 1 y 2. Entonces, es importante que nosotros entendamos la cronología de las resurrecciones. Muy bien, entonces Cristo fue el primero. Las primicias fueron los segundos. El arrebatamiento de la iglesia somos nosotros. Después de nosotros, ¿quién sigue? Apocalipsis 7, los mártires de la tribulación. Después, Apocalipsis 11, los dos testigos que en Jerusalén van a resucitar. Después de los dos testigos, los santos del Antiguo Testamento. Y por último, la resurrección del gran trono blanco de los impíos, que van a levantarse para presentarse y ser lanzados al lago de fuego. Entonces vemos que hay 7 resurrecciones. Y hay una resurrección que se llama la resurrección de los salvos, a la que pertenecen todas la primera resurrección, que son 6, y una sola resurrección de los que no son cristianos, que va a ser hasta el juicio del gran trono blanco. Muy bien, ahora sí vamos por el primer versículo 16 de Primera de Tesalonicenses 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo. Cuando Cristo ascendió, en Hechos 1, versículo 9 al 11, comienza Jesús a levantarse de la tierra, venciendo la ley de la gravedad. La ley de la gravedad en el nuevo cuerpo de Cristo ya no ejercía ningún poder, y los ángeles se aparecen y le dicen a los apóstoles: ¿por qué están viendo a ese que está subiendo? Jesús, así como está subiendo, así mismo descenderá del cielo. Entonces Cristo mismo físicamente va a bajar por nosotros, pero en el arrebatamiento de la iglesia no va a poner los pies en la tierra, va a ser en el aire. Vamos a verlo, ahí en el cielo nos va a llamar con una trompeta. Solo nosotros vamos a oír como que algo está sonando, y voy a voltear, y muchos, no está el esposo, no está la esposa, no están tus hijos, el avión comienza a irse para abajo, los accidentes, y la gente comienza a desaparecer por todos lados, y nosotros somos arrebatados en fracciones de segundo y transformados en fracciones de segundo para tener un cuerpo semejante al de Jesucristo cuando resucitó, lo cual vamos a ver en la conferencia ahorita que sigue. Con voz de mando, dice la Biblia. Esto es una palabra de orden militar. Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba en la tumba 3 días, apestaba. La circulación de la sangre ya había cesado, el corazón había dejado de latir, ya estaba en estado completamente, dicen los neurólogos, que una persona no aguanta más de 10-15 minutos sin respirar. Lázaro tenía 3 días y hasta olía. Yo he visto muchos muertos en mi vida, y un muerto inmediatamente se pone a la media hora
se comienza a cambiar de color y se les comienza a poner la boca así de diferentes formas, ¿verdad? Y cambia inmediatamente por la circulación de la sangre. Muy bien, cuando Lázaro muere, ¿qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Apúntalo, soy espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un envase, de una, ahora sí que es un tabernáculo temporal, un cuerpo que todos los días está envejeciendo celularmente. Lázaro muere, ¿y qué pasa cuando morimos? Se sale el alma y el espíritu de Lázaro, ¿verdad? El cuerpo aquí está de Lázaro. A los 3 días llega Jesucristo y dice, Lázaro, sal fuera. ¿A quién le habló Jesús? Al espíritu. Porque dice Santiago que el cuerpo sin el espíritu no puede vivir. Lo que le da vida a nuestro cuerpo es el espíritu. Entonces, Dios le habla y le dice, Lázaro fuera, el espíritu regresa, tal vez, la Biblia no nos dice dónde andaba el espíritu de Lázaro, pero regresa al cuerpo de Lázaro, entra al cuerpo de Lázaro, el espíritu de Lázaro, y regenera su sistema circulatorio, su sistema nervioso, sus neuronas, y transforma otra vez a Lázaro igualito, y Lázaro sale así todo vendado de la tumba, y le dice Cristo a los discípulos, quítenle las vendas. Y este es un tipo del discipulado. Nosotros le hicimos a la gente no convertida, arrepiéntete, y todos salimos vendados de nuestra antigua vida. Y el discipulado es quitarnos las vendas poco a poquito. Mientras más conozcas a Dios, más libre te sientes de poder actuar para servirlo. Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos a resucitar, con voz de arcángel. Los ángeles son mensajeros de Dios. Los ángeles son mensajeros y correos de Dios. Los serafines y los querubines son una forma más elevada de los ángeles y de las criaturas invisibles que gobiernan el universo. Y los ángeles en la Biblia son las criaturas que posiblemente midan 3 o 4 metros y que continuamente están a nuestro alrededor. Yo hace algún tiempo tuve una crisis muy fuerte, existencial, y me acuerdo que una vez que desperté, que yo creí que yo estaba muerto, al abrir los ojos así de repente, claramente, y solo Dios sabe que esto es verdad, claramente vi 2 cosas así que junto a mi cama, así, las vi así, pero no les vi las caras, no vi nada, nada más vi una cosa así, pero era una mancha grandísima, dorada, como con vestidos dorados, que así salían hacia arriba. Y cuando le dije a mi esposa, es que algo estaba junto a mi cama, supe que eran ángeles que habían estado conmigo en los momentos más críticos existenciales de mi vida. Cuando yo le pedí a Dios hasta que me llevara con Él, ya no quería yo vivir. Entonces, esta experiencia que yo tuve me confirmó, ¿verdad?, que están continuamente, aunque no los veamos, y muchas veces se hacen visibles. Hebreos capítulo 13, dice la Biblia que muchos hospedan a los ángeles sin conocerlos, pero son personas o entidades, personalidades que están con nosotros. Cuando Cristo estaba en Getsemaní, los ángeles aparecieron con Él y lo fortalecieron en su humanidad. Cuando Cristo resucitó, los ángeles estaban con Él y estarán con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces Cristo viene con los ángeles, y el que va a decir, pónganse alrededor, va a ser el arcángel Miguel, que es el jefe en comandante de los poderes de Dios. Vamos a lo más interesante, y con trompeta de Dios. Cuando en Números capítulo 10, apunta y léelo en tu casa, del 1 al 10. Números, el libro de Números, del 1 al 10. En el libro de Números, Dios le dijo a Moisés, hazte trompetas de plata. Y habitaban los judíos en el desierto en 12 campamentos, el tabernáculo en medio, el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Entonces había 4 campamentos aquí, 4 aquí, etcétera, etcétera. Alrededor del campamento eran 12 en total.
Y cuando necesitaban irse, tocaban una trompeta. Y cuando la trompeta decía, o sea, repetitivo, era, hay guerra, vámonos, agarren sus chivas y vámonos para afuera todos, carguen lo que puedan. Había 2 toques de trompeta, para reunir al pueblo y para movilizar al pueblo. De ahí viene el toque de trompeta. Ahora bien, muchos han enseñado que esta última trompeta es la trompeta del capítulo 11 de Apocalipsis, y que hasta la 7ª trompeta del Apocalipsis es el rapto. Qué cosa tan tremenda de interpretar la Biblia de esta manera, porque las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Son de juicio. Y esta trompeta es para llamarnos a casa. La vamos a oír nosotros. Y ahora les voy a explicar lo de las trompetas. ¿Cuántas fiestas judías hay? ¿Cuántas? Muy bien. La Pascua, los panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés. Estas 4 fiestas ya se cumplieron. Pentecostés fue la última que se cumplió hace 2000 años. Y Cristo tiene que cumplir las 7 fiestas porque Él es el centro de las fiestas. En Levítico 23, Dios le dijo a Moisés que las conmemoraciones, la palabra moed en el hebreo significa ensayos. En inglés es rehearsals. O sea, si vamos a presentar un baile aquí, ¿cuánto tiempo ensayan? ¿Un mes antes? ¿15 días antes? ¿Para qué? Para que en el día de la fiesta, aquí todos ustedes vean el bailable que tienen ya meses ensayándolo. Las fiestas son ensayos de algo que va a venir adelante. Muy bien, 4 fiestas ya cumplieron. ¿Cuántas faltan? 3. ¿Cuál es la próxima? Rosh Hashanah, las trompetas. Y se tiene que cumplir. ¿Cuándo cae Rosh Hashanah? En septiembre, en el mes de Tishri de los judíos. ¿Qué sigue de las trompetas? La 6ª, ¿cuál es? La expiación, Yom Kippur. ¿Y cuál es la 7ª fiesta? Los tabernáculos que celebraremos en el milenio. Entonces, antes de que pasemos al milenio y que Jesucristo venga, tiene que venir las trompetas y la conversión de Israel, que es la expiación, para que se cumpla Daniel 9, 24 al 27, las 70 semanas de Daniel. Entonces, por eso muchos escatólogos creen que si viene el arrebatamiento de la iglesia, no sabemos el día, no sabemos la hora. Nadie puede atreverse a decir tal día o tal hora, pero creemos que va a ser en el mes de septiembre, porque es cuando se celebra entre septiembre y octubre la fiesta de las trompetas. Esto es muy interesante si Cristo va a cumplir esa fiesta. Entonces, por eso se llama la última trompeta, porque será la última vez que se celebre el Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Entonces, no es la trompeta del Apocalipsis, es la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto pertenece a la primera resurrección. Veamos en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Hace bastante calor, ¿verdad? ¿Apagaron el aire? Sí, ¿verdad? Bueno, hay que sufrir por el Señor. Ni tanto, ¿verdad? Dice Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Atención, ¿o no saben que todos los que hemos sido amalgamados, identificados y con Cristo, que se usa la palabra bautizo? Bautizo significa identificación,
amalgamiento, unión de dos cosas. Los que hemos sido unidos en Cristo Jesús, hemos sido unidos en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el medio de la identificación o del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, lo seremos en la de su resurrección. Escuchen esto. La Biblia dice que cuando Cristo moría, tú y yo estábamos con Él en la cruz. Ahí estábamos en la cruz con Él cuando Él moría. Cuando Cristo fue enterrado, nosotros fuimos enterrados con Él. Y cuando Cristo resucitó, fuimos resucitados con Él para andar en vida nueva. Ahora, este bautismo no es el del agua, porque entonces el bautismo en el agua salva. Aquí no está, el bautismo del agua representa esto, pero aquí está hablando del bautismo con el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Cuando tú te conviertes, el Espíritu Santo te hace renacer de nuevo, te sella con el Espíritu Santo y te une al cuerpo de Cristo. Y una vez teniendo a Cristo, no nos hace falta nada. Segunda de Pedro 1 al 3, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Lo único que necesitamos es crecer. Cuando un niño nace, nace con cerebro, con vesícula biliar, con hígado, con páncreas, con pulmones. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y yo? El desarrollo nada más. Tiene todo lo que yo tengo y lo que tú tienes, pero no ha sido desarrollado más que conforme va creciendo. Así es como nacemos en el Espíritu Santo. Entonces es maravilloso que podamos nosotros entender de qué forma nosotros pertenecemos a Cristo. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo puedo yo haber estado con Cristo si no había nacido? Les voy a dejar algo que se van a empachar más. ¿Cuándo fue escrito el Apocalipsis? Hace 2000 años, ¿ok? Juan viaja al futuro y ve algo que no ha sucedido, que ya sucedió y que está por suceder. Se los dije. Juan hace 2000 años vio algo y estuvo presente en algo que todavía no ha sucedido. Cuando Juan lo vio, ya estaba sucediendo en el pasado, el futuro ya está en el pasado y en el presente no ha sucedido. ¿Qué significa esto? Lo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 1, que es de los más profundos en sabiduría de toda la Biblia. Y dice Eclesiastés que lo que ya es, ya fue. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios hiperdimensional y nosotros estamos en 4 dimensiones: pasado, presente y futuro. Dios está fuera de nuestras 4 dimensiones y en el mundo espiritual no existe el tiempo. Otra vez, el tiempo no existe. El tiempo es relativo, como lo estableció Einstein en su fórmula E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa por movimiento al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que si nos vamos a la Luna y en Marte no existe el tiempo. Tú te llevas un reloj a Marte y se te para el reloj, porque el tiempo es el movimiento de la Tierra en su eje alrededor del Sol. Nos salimos de este movimiento hacia Marte y allá pasan 1 año y aquí pasaron 10 años. Se llama la relatividad, la teoría de la relatividad, que Einstein comprobó que es la 4ª dimensión. La primera dimensión es la altura, la profundidad, la anchura, número 3, y el tiempo es la 4ª dimensión. Y Dios está fuera de otras dimensiones. Por eso para Dios no existe el pasado, el presente, ni el futuro. Yo soy el que soy. ¿Se acuerdan? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por abrir tu palabra a nuestro corazón y a nuestras mentes.
Gracias porque es el Espíritu el que nos guía a la verdad. Y gracias porque tu iglesia dice, Jesús, ven pronto, Jesús. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. Prepárense para encontrarse con su Dios. Gracias, Señor, porque vienes para recompensarnos y para mostrarnos que valió la pena vivir para ti. Y gracias porque sin esa fe es imposible que te podamos agradar. En el nombre de Jesús.